En los áridos y turbulentos paisajes de Israel, la tierra se hallaba dividida, con cada tribu luchando no solo por el territorio, sino también por el poder. Era una época de inestabilidad, con reinos vecinos como los filisteos siempre al acecho, aprovechando cualquier signo de debilidad para invadir y expandir sus dominios. En este tiempo de incertidumbre, el rey Saúl, ungido por el profeta Samuel, se enfrentaba a su mayor crisis, tanto política como espiritual. Saúl, antaño un líder valeroso y respetado, ahora veía cómo su autoridad se desmoronaba bajo el peso de sus decisiones y su rechazo por parte de Dios. Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El rey, que había comenzado su reinado con promesas de grandeza, se encontraba ahora en un declive psicológico y moral, aterrorizado ante la creciente amenaza de los filisteos. Su corazón, una vez lleno de valentía, ahora estaba plagado de miedo e incertidumbre, reflejando la sombra de un hombre que había perdido la confianza divina. En la sombría y apartada aldea de Ende habitaba una mujer conocida por muchos como la bruja de Ende, rodeada de misterios y sospechas. Esta adivina vivía al margen de la sociedad, con un conocimiento oculto que la hacía tanto venerada como temida por los locales. Aunque la ley de Saúl había prohibido y expulsado a todos los practicantes de artes oscuras, en lo profundo de su desesperación, el rey se vio obligado a buscarla. Pero antes de continuar con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. Primera de Samuel, 28:8 Buscadme una mujer que evoca espíritus para que vaya a ella y consulte por medio de ella. La decisión de Saúl de consultar a la bruja nacía de una profunda desesperación. A pesar de sus propios decretos que expulsaban a adivinos y encantadores, la angustia por la inminente invasión filistea y el silencio ensordecedor de Dios lo empujaron hacia la única opción que creía le quedaba. En una noche sin luna, Saúl, disfrazado para no ser reconocido y acompañado por dos de sus más leales servidores, se preparaba para el viaje más peligroso y sacrílego de su vida. Con los corazones latiendo fuertemente bajo el manto de la oscuridad, el trío partió hacia Ende. La tensión era palpable, cada paso que daban retumbaba como un eco sombrío de las consecuencias que enfrentarían Saúl y sus acompañantes. Con cada paso, Saúl sentía como la tierra misma parecía repudiarlo, recordándole la profanidad de su misión. Pero la necesidad de respuestas, de alguna guía en medio del caos, lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia un encuentro que definiría el destino de todo un reino. Atravesando el oscuro manto de la noche, Saúl y sus acompañantes llegaron a una cabaña aislada, situada en las afueras de Ende. La estructura, humilde y casi derruida, parecía consumirse en las sombras, sus contornos apenas visibles bajo la escasa luz de la luna. Mientras se acercaban, el silencio de la noche era tan profundo que cada crujido de sus pasos sobre las hojas secas retumbaba como un presagio ominoso. Al llegar a la entrada, Saúl se detuvo, su respiración agitada no solo por la caminata, sino por la ansiedad que lo consumía. Golpeó suavemente la puerta. Momentos después, una figura apareció detrás de la tenue luz de una vela, era la bruja de Ende. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Quién osa perturbar a esta hora?, preguntó con una voz que revelaba tanto miedo como sospecha. Busco conocimiento que solo tú puedes proporcionar, respondió Saúl, su voz alterada por la tensión. Juro por Jehová que ningún mal te vendrá por ayudarme. Esta promesa, hecha en el nombre del Dios que había rechazado la consulta a los muertos, era un acto de desesperación profunda. La bruja observó detenidamente a sus visitantes, la decisión pesaba en el aire como una densa niebla. Finalmente, asintió, resignada o quizás movida por la gravedad implícita en la voz del rey. ¿A quién deseas invocar?, preguntó, mientras dirigía a los hombres hacia el interior oscuro y repleto de hierbas y símbolos místicos. Haré venir a Samuel, respondió Saúl. La atmósfera se cargó de una energía palpable mientras la bruja comenzaba el ritual. Murmuraba en cánticos y el aire se llenaba de un aroma a incienso y tierra mojada. De repente,
una figura espectral comenzó a formarse en el centro de la habitación. Su presencia era tan imponente como etérea. Primera de Samuel, 28:12 y 13. Y cuando la mujer vio a Samuel, gritó a gran voz, y la mujer habló a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué ves? Y la mujer dijo a Saúl, veo dioses que suben de la tierra. Saúl, al sentir la aparición, retrocedió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. El espectro tomó la forma de un anciano envuelto en un manto, y aunque su rostro era difícil de discernir, la presencia era abrumadoramente poderosa. El rey de Israel, resonó la voz de Samuel, tan profunda y penetrante que parecía surgir del mismo suelo. Saúl, temblando ante la presencia que había anhelado y temido, encontró su voz entre la desesperación. Filisteos combaten contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños, dijo. Su postura encorvada y frágil contrastaba profundamente con la figura imponente de Samuel. La respuesta de Samuel fue tan severa como sus días en la tierra, su voz, aunque etérea, no perdía ni un ápice de su firmeza. ¿Por qué me consultas si Jehová se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Jehová ha hecho según dijo por mí, ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a David, porque no obedeciste la voz de Jehová ni ejecutaste su ardiente ira sobre Amalec. Por lo tanto, Jehová ha hecho esto hoy, pronunció Samuel, sellando el destino de Saúl con una certeza aplastante. Internamente, Saúl luchaba con la revelación, su alma, ya torturada por la duda y el miedo, se sumía en un abismo aún más profundo de desesperación y remordimiento. Primera de Samuel, 28:19. Y conmigo Jehová también entregará el campamento de Israel en manos de los filisteos. Fueron las últimas palabras que Samuel impartió, dejando un silencio sepulcral que colmaba la pequeña cabaña. A medida que el ritual llegaba a su conclusión, la figura de Samuel comenzó a disolverse, su presencia espectral desapareciendo tan gradualmente como había aparecido. La bruja, testigo silencioso de este intercambio sobrenatural, observó con una mezcla de temor y asombro. A pesar de su familiaridad con los ritos espirituales, la magnitud de lo que acababa de presenciar superaba cualquier experiencia anterior. Mientras la aparición de Samuel se desvanecía, su mirada se desplazó hacia Saúl, cuya figura derrotada y abatida contrastaba dramáticamente con el poder implacable del destino que acababa de ser pronunciado. Ella sabía, al igual que Saúl, que los eventos de esa noche alterarían el curso de la historia de Israel para siempre. Después de la desvanecida aparición de Samuel, Saúl permaneció inmóvil. Su figura se colapsaba bajo el peso de las ominosas profecías. El rey, alguna vez lleno de vida y autoridad, ahora parecía una sombra, su espíritu aplastado por el rechazo divino y la certeza de su inminente desgracia. Primero de Samuel, 28:20, pues las palabras de Samuel le habían causado un gran temor, además no tenía fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La bruja de Ende, aunque acostumbrada a los misterios de la muerte y el más allá, no pudo evitar sentir compasión por este rey caído. Con cuidado, se acercó a Saúl, ofreciéndole palabras de consuelo. Primera de Samuel, 28:22. Mira, tu sierva ha obedecido tu mandato, he arriesgado mi vida al hacer lo que me mandaste. Ahora, por favor, tú también obedéceme. Permíteme darte algo de comida para que comas y tengas fuerzas para seguir tu camino. Consciente de que el rey había pasado todo el día y parte de la noche sin comer, la bruja se apresuró a preparar algo de comida en su humilde morada. Sacrificó un ternero engordado que había reservado para tiempos de necesidad, amasó harina y cocinó panes sin levadura, moviéndose con una eficiencia que contrastaba con la parálisis de Saúl. Puso la comida ante él, un modesto festín que esperaba pudiera revivir, al menos, el cuerpo, sino el espíritu del afligido rey. Cada bocado era como ceniza en su boca, cada momento lleno de la pesadez de su inminente final. Al terminar la comida, Saúl se levantó con dificultad. Sabía que debía volver al campamento, enfrentar a sus hombres y liderarlos en una batalla que estaba destinada a perder.
Aunque su corazón estaba lleno de temor, una resolución amarga se había formado dentro de él. Se despidió de la bruja, cuya expresión mezclaba simpatía y alivio al verlo partir. La bruja observaba la partida de Saúl y sus hombres, su silueta recortada. Había visto muchos destinos desentrañarse en su hogar de sombras, pero pocos tan trágicos como el del rey Saúl. Tras la noche sombría en Ende, Saúl y sus acompañantes emprendieron el camino de regreso al campamento israelita. Al llegar, la mirada del rey sombría y distante no pasó desapercibida entre sus hombres. Murmullos y miradas preocupadas se intercambiaban mientras Saúl se dirigía a su tienda. Las últimas horas antes de la batalla estuvieron marcadas por una frenética actividad. Los soldados afilaban sus espadas y ajustaban sus armaduras, mientras los comandantes trazaban estrategias a la luz de las antorchas. Sin embargo, el aire estaba saturado de una tensión palpable, una mezcla de determinación y el miedo a lo inevitable. Saúl, por su parte, se mantenía aislado, sumido en sus pensamientos, reviviendo las palabras de Samuel y enfrentando la soledad de su rechazo divino. Al alba, los filisteos avanzaron con un ímpetu devastador y el estruendo del choque entre los ejércitos llenó el valle. Los israelitas lucharon con valor, pero el desánimo de saber a su líder tan atormentado y la superioridad numérica del enemigo comenzaron a inclinar la balanza en su contra. Saúl, en medio del caos, luchó con la desesperación de quien no tiene nada que perder. Primera de Samuel 31:1 Y los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron heridos de muerte en el monte de Gilboa. La muerte de Saúl ocurrió conforme a la profecía de Samuel. Herido gravemente por los arqueros filisteos y viendo la derrota inminente, el rey tomó la decisión final de caer por su propia mano. Antes que ser capturado, tomó su espada y, con un último acto de voluntad, se lanzó sobre ella, poniendo fin a su vida y a su reinado de manera trágica. La noticia de la muerte de Saúl se esparció como un viento gélido por todo Israel. El luto se extendió por las ciudades y aldeas, no solo por la pérdida de su rey, sino por la derrota humillante ante los filisteos. Su fallecimiento marcó un punto de inflexión doloroso para la nación, que se vio obligada a confrontar la realidad de su vulnerabilidad y la necesidad imperiosa de un liderazgo que pudiera restaurar su fortaleza y su fe. Reflexionando sobre el legado de Saúl, Israel tuvo que reconocer tanto sus logros como sus fallos. A pesar de haber sido ungido con grandes esperanzas, su incapacidad para obedecer a Dios completamente y su eventual desobediencia llevaron a su caída y a la de su reino. Su historia se convirtió en una lección sombría sobre las consecuencias del poder cuando éste no está alineado con la obediencia y la humildad ante lo divino. Saúl fue recordado no solo por sus victorias y su potencial, sino también por su trágico final, un recordatorio perenne de la fragilidad humana frente a los mandatos divinos. Tras el dramático desenlace de la consulta y la muerte de Saúl, la bruja de Ende continuó viviendo en el margen de la sociedad, aún más aislada por el temor y el respeto que sus poderes inspiraban. Aunque la Biblia no relata su destino final, la figura de la bruja permanece envuelta en el misterio, simbolizando el peligro y la tentación de buscar respuestas más allá de los medios aprobados por Dios. La muerte de Saúl marcó un cambio crucial en la política de Israel. David, ya ungido por Samuel antes de la muerte de Saúl, ascendió al trono, un cambio que no solo representó una nueva dinastía, sino también un renovado acercamiento a la relación entre Dios y su pueblo. David, a diferencia de Saúl, se esforzó por gobernar en conformidad con la voluntad divina. Aunque su reinado también tuvo momentos de fallo personal y tragedia, la consulta de Saúl a la bruja de Ende sigue siendo uno de los episodios bíblicos más debatidos en términos de ética y espiritualidad. Este acto de desesperación ilustra las profundas implicancias de buscar guía fuera de los mandatos de Dios, destacando las consecuencias de apartarse de los caminos divinamente establecidos. Este relato sirve como advertencia sobre los peligros de la desobediencia y la búsqueda de poder a través de medios prohibidos. Las lecciones de la vida y caída de Saúl son universales y atemporales, tocando temas de poder, desesperación y destino. La historia enseña sobre la humildad,
la obediencia y la importancia de seguir los caminos éticos, especialmente bajo la presión de circunstancias adversas. Saúl, en su momento de mayor debilidad, optó por una solución que lo llevó a su destrucción, un recordatorio de que nuestras elecciones bajo presión pueden definir nuestro legado. Al cerrar este relato, nos vemos invitados a reflexionar sobre cómo las historias del pasado continúan resonando con lecciones para nuestro presente y futuro. La vida de Saúl y su trágico final nos instan a considerar cómo nuestras propias acciones y decisiones, especialmente en tiempos de crisis, reflejan nuestros valores y nuestra fe. En la complejidad de sus errores y su humanidad, encontramos espejos de nuestras propias luchas y aspiraciones, recordándonos que, aunque los tiempos cambian, los desafíos del carácter humano y la necesidad de guía divina permanecen. Isaías 8:19 Y cuando os digan, consultad a los que evocan espíritus y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso consultarán los vivos a los muertos? Después de adentrarnos en la profunda y conmovedora historia de Saúl y su trágico encuentro con la bruja de Ende, nos encontramos reflexionando sobre las lecciones que podemos extraer de sus experiencias. Nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia, y las graves consecuencias de apartarnos de los caminos establecidos por Dios. Ahora, unámonos en oración, buscando guía y fortaleza en nuestro propio caminar. Amado Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia con corazones humildes, reflexionando sobre la historia de Saúl y su encuentro con la bruja de Ende. Este relato nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia, y las graves consecuencias de apartarnos de tus caminos. Te pedimos, Señor, que nos concedas la sabiduría para reconocer tu voluntad en nuestras vidas y la fuerza para seguir tus mandamientos incluso en los momentos de mayor desafío. Que nuestra fe sea siempre firme y nuestro camino esté iluminado por tu amor y tu gracia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Con esta oración, concluimos nuestro relato sobre Saúl y su trágico destino, recordando siempre las lecciones de humildad, obediencia y fe que podemos extraer de esta historia. Que la paz y la gracia de Dios estén con todos nosotros mientras continuamos nuestro viaje de fe. Amén.